Hay mañanas en las que el día comienza con una sensación extraña, como si ya fuéramos tarde a algo que todavía no sabemos qué es. Abres los ojos y el cuerpo está quieto, pero la mente ya está llena de ruido. Pensamientos que se superponen, pendientes que aparecen sin ser llamados, preocupaciones que se sienten urgentes aunque aún no haya pasado nada. El silencio dura poco, muy poco. Y no es falta de disciplina, no es que estés fallando. Es simplemente la condición humana enfrentándose a un mundo que no se detiene. A veces creemos que la calma es algo que llegará cuando todo esté resuelto, cuando tengamos más tiempo, más seguridad, más control. Pero si algo nos enseña la experiencia, y también el estoicismo, es que ese momento perfecto casi nunca llega. La vida no hace pausas para que estemos listos. Avanza igual, con o sin nuestra claridad. Aquí conviene decirlo con honestidad. Vivir de forma estoica no es fácil. No lo fue para quienes escribieron estas ideas hace siglos, y no lo es para nosotros hoy. Ellos también se cansaban, también dudaban, también sentían miedo. La diferencia no estaba en que sufrieran menos, sino en que aprendieron a mirar el sufrimiento de frente sin dejar que les gobernara por completo. Por eso, estas meditaciones existen. No como un discurso elevado ni como una teoría lejana, sino como un acompañamiento para empezar el día con un poco más de firmeza interior. Como si alguien se sentara a tu lado por la mañana y te recordara con calma que no todo lo que piensas es urgente y no todo lo que sientes es una amenaza. Cada mañana es una especie de cruce de caminos. Sin darnos cuenta, elegimos desde dónde vamos a vivir el día, desde la prisa o desde la presencia, desde el miedo o desde la responsabilidad, desde la reacción automática o desde una elección consciente. No siempre elegimos bien, y está bien admitirlo. Lo importante es recordar que esa elección existe. El estoicismo no nos pide que apaguemos las emociones, nos pide algo más difícil, que no las dejemos conducir, que entendamos que la ansiedad, la ira o el desánimo aparecen, pero no tienen por qué decidir por nosotros. Entre lo que ocurre y lo que hacemos con eso, siempre hay un pequeño espacio, y en ese espacio vive nuestra libertad. Estas 5 meditaciones están pensadas para habitar ese espacio, para ensancharlo, para que poco a poco la mañana deje de ser una carrera y se convierta en un punto de apoyo. No prometen días perfectos, prometen algo más realista, una mente un poco más clara y un carácter un poco más firme. Porque la verdadera fortaleza no se construye en los grandes momentos, sino en los pequeños actos repetidos, en cómo empiezas el día, en cómo te hablas cuando nadie escucha, en cómo decides no entregarte por completo al ruido. Tal vez hoy el mundo vuelva a exigirte más de lo que esperas. Tal vez aparezcan obstáculos, críticas o cansancio. Eso es probable. Lo que no es inevitable es perderte a ti en el proceso. Antes de seguir, date este momento. Respira despacio, no para escapar del día, sino para entrar en él con mayor conciencia. Y pregúntate, con sinceridad tranquila, si hoy no puedo controlar todo lo que ocurra, ¿qué sí puedo cuidar dentro de mí? Apenas el día avanza un poco, aparece la primera fricción, un mensaje que no esperabas, una respuesta que no llega, una actitud ajena que te incomoda. Y casi sin darte cuenta, algo dentro se tensa. El cuerpo reacciona antes de que la mente lo piense. El pulso cambia, la respiración se acorta. Empieza esa lucha silenciosa contra la realidad tal como es. Nos pasa a todos. Gran parte del cansancio que arrastramos no viene de lo que sucede, sino del esfuerzo constante por controlar aquello que no está en nuestras manos. Queremos que los demás entiendan, que las cosas salgan según lo planeado, que el futuro sea predecible. Y cuando no lo es, nos frustramos, como si la vida nos hubiera fallado. Aquí aparece una de las ideas más sencillas y más difíciles del estoicismo. No todo te pertenece.
Hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no. Parece obvio. Y sin embargo, vivimos como si no lo fuera. Depende de ti tu intención, tu esfuerzo, tu forma de responder. Depende de ti la honestidad con la que actúas, la templanza con la que hablas, la dignidad con la que atraviesas el día. Pero no depende de ti el resultado final. No depende de ti la opinión ajena, el humor de otros, ni los giros inesperados de la vida. Aceptar esto no es resignarse, es liberarse. Porque cuando confundes lo que está bajo tu control con lo que no lo está, te desgastas sin sentido. Te culpas por cosas que no elegiste, te enfadas con personas que no puedes cambiar. Y poco a poco, la energía se va en batallas que no se pueden ganar. El estoicismo no te pide que dejes de intentar, te pide que intentes donde sí tiene sentido, que pongas el foco en lo único verdaderamente tuyo, tu carácter en acción. Hoy, cada vez que algo no salga como esperabas, prueba esto. Haz una pausa mínima, no para justificarte, no para huir, solo para preguntarte, ¿esto depende de mí ahora mismo? Si la respuesta es no, suelta, no de golpe, no de forma perfecta, suelta un poco, como quien afloja la mano que estaba apretando demasiado fuerte. Si la respuesta es sí, actúa, sin drama, sin queja, con serenidad. Este hábito repetido cambia la forma en que atraviesas el día. No porque elimine los problemas, sino porque te devuelve una sensación de orden interior. Ya no reaccionas a todo, empiezas a elegir. Y hay algo más profundo todavía. Cuando entiendes qué depende de ti, también entiendes qué no define tu valor. Un fracaso no te define. Una crítica no te describe. Un rechazo no te reduce. Solo hablan de circunstancias, de otros, de momentos. Tu valor está en cómo respondes, no en cómo te juzgan. Esto no se logra de un día para otro. Es un entrenamiento. Algunas mañanas lo recordarás, otras no. Algunas veces reaccionarás igual que siempre. Y está bien. El progreso aquí no es lineal, es humano. Lo importante es volver a esa idea sencilla que ordena el caos. No todo es mío, pero lo que es mío, lo cuido. Antes de seguir con el día, guarda esta pregunta contigo, no como una frase bonita, sino como una herramienta real. ¿Estoy gastando mi energía en algo que no puedo controlar o la estoy usando para ser mejor en lo que sí depende de mí? Hay momentos en los que vivimos como si el tiempo fuera inagotable, como si siempre hubiera un después para arreglar las cosas, para decir lo que importa, para cambiar lo que no nos gusta de nosotros mismos. Postergamos decisiones, toleramos situaciones que nos drenan, discutimos por asuntos pequeños, convencidos de que mañana tendremos otra oportunidad de hacerlo mejor. Pero la verdad, aunque incomode, es más simple. El tiempo no nos pertenece. No solemos pensarlo al comenzar el día. De hecho, muchas veces lo evitamos. Pensar en la finitud asusta porque nos saca de la ilusión de control. Y sin embargo, los estoicos encontraron en ese recordatorio una fuente profunda de claridad. No lo usaban para entristecerse, sino para despertar. Recordar que la vida es breve cambia la forma en que miras la mañana. Cambia lo que consideras urgente y lo que no. Cambia la intensidad con la que reaccionas a una ofensa, a un retraso, a un error. De pronto, muchas cosas pierden peso, no porque no importen, sino porque dejan de ocupar más espacio del que merecen. Cuando aceptas que este día no está garantizado, algo se ordena dentro. No para vivir con miedo, sino para vivir con atención. Empiezas a preguntarte si vale la pena gastar energía en resentimientos viejos, en discusiones que no llevan a nada, en expectativas que nunca fueron tuyas. Los estoicos se recordaban a sí mismos, una y otra vez, que cada encuentro podría ser el último, que cada acción deja una huella. No para dramatizar, sino para vivir con intención.
porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, dejas de aplazar lo esencial. Y lo esencial rara vez es ruidoso. Tal vez hoy no puedas cambiar tu situación. Tal vez haya obligaciones que no elegiste y responsabilidades que pesan. Pero incluso ahí, el tiempo sigue pasando. Y la pregunta no es cuánto dura el día, sino cómo lo habitas. Piensa en esto con calma. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de actuar como si tuviéramos infinitas oportunidades para corregir el rumbo, como si mañana fuera un derecho adquirido. Pero cuando entiendes que no lo es, algo se vuelve más nítido. Empiezas a cuidar tus palabras, a elegir mejor tus batallas, a tratar con más respeto tu propia energía. No se trata de vivir con prisa, se trata de vivir despierto. Hoy, cuando algo te irrite, cuando la impaciencia aparezca o la mente quiera perderse en lo trivial, vuelve a este recordatorio sencillo. Esto también pasará, y yo también. Y desde ahí, elige. Elige actuar con un poco más de honestidad, con un poco más de calma, con un poco más de coraje. No porque seas perfecto, sino porque el tiempo que tienes es valioso. Antes de continuar, deja que esta pregunta se quede contigo durante el día, sin forzar una respuesta inmediata. Si el tiempo que tengo es limitado, ¿qué merece realmente mi atención hoy? Llega un momento, casi siempre silencioso, en el que algo dentro de ti se cansa. No es solo cansancio físico, es ese desgaste más profundo que aparece cuando haces lo posible y aún así las cosas no salen como esperabas. Cuando cumpliste, intentaste, cediste, y el mundo no respondió con justicia ni con claridad. En esos momentos suele surgir una pregunta incómoda: si no puedo controlar lo que ocurre, ¿qué me queda? La mayoría de nosotros ha sido educado para apoyarse en lo externo, en los resultados, en el reconocimiento, en que todo esté más o menos en orden. Y cuando eso falla, porque inevitablemente falla, sentimos que perdemos el equilibrio, como si el suelo se moviera bajo nuestros pies. Los estoicos observaron esta fragilidad y decidieron construir su estabilidad en otro lugar, no en la suerte, no en la opinión ajena, no en el éxito o el fracaso. La construyeron en el carácter, en algo que no depende de las circunstancias, sino de la elección constante. Hablar de carácter no es hablar de dureza ni de superioridad moral, es hablar de coherencia interior, de actuar de acuerdo con ciertos principios, incluso cuando hacerlo no es cómodo, especialmente cuando no es cómodo. Porque ser íntegro cuando todo va bien es fácil. El verdadero desafío aparece cuando estás cansado, herido, decepcionado o frustrado. Ahí es donde el carácter deja de ser una idea bonita y se convierte en una práctica real. El estoicismo no te pide que niegues lo que sientes, te pide que no te disuelvas en ello, que entiendas que una emoción intensa no tiene por qué convertirse en una acción impulsiva. Entre sentir y actuar hay un espacio, y ese espacio es el lugar donde se forja el carácter. Hoy, tal vez alguien te hable con dureza, tal vez recibas una crítica injusta, tal vez la vida te ponga en una situación que no elegiste. En esos momentos, la reacción automática suele ser defenderse, atacar, cerrarse o rendirse por dentro. Es comprensible, es humano, pero el estoicismo te invita a hacer una pausa mínima, no para reprimir, sino para elegir, para preguntarte, ¿qué versión de mí quiero que salga ahora? Ese momento, aunque dure segundos, es decisivo. Porque cada vez que eliges responder con un poco más de templanza, con un poco más de honestidad, estás entrenando algo profundo. Estás construyendo un refugio interno que no depende del clima exterior, un lugar al que puedes volver cuando todo se vuelve incierto. No siempre lo lograrás. Habrá días en los que reaccionarás como siempre, en los que dirás algo que no querías decir o harás algo que luego lamentes. El carácter no se rompe por un error,
se debilita cuando dejamos de hacernos responsables de nuestras elecciones. La verdadera fortaleza no es no caer, es levantarse con lucidez. Los estoicos entendían que nadie se vuelve virtuoso de una vez. Es un trabajo lento, casi invisible. Un conjunto de decisiones pequeñas que, acumuladas, cambian la forma en que te habitas a ti mismo. Y esa forma de habitarte es lo único que llevas contigo en cada situación. Hoy, incluso si todo sale mal, hay algo que sigue siendo tuyo, tu manera de estar, tu tono, tu dignidad, tu capacidad de no convertirte en aquello que criticas. Cuando todo se vuelva confuso, vuelve a esta idea sencilla, sin solemnidad. No puedo controlar lo que pasa, pero sí puedo cuidar quién soy mientras pasa. Antes de avanzar, deja que esta pregunta te acompañe durante el día como un recordatorio suave y constante. Cuando nadie me garantice un buen resultado, ¿qué tipo de persona elijo ser de todos modos? Si llegaste hasta aquí, quiero que te detengas un segundo y seas honesto contigo. No porque hayas entendido todas estas ideas, ni porque hoy vayas a aplicarlas a la perfección, sino simplemente porque seguiste escuchando. Porque, incluso con dudas, incluso cansado, algo en ti sigue buscando claridad. Y eso ya dice mucho de ti. A veces creemos que la fortaleza es no sentir miedo, no dudar, no cansarse. Pero el estoicismo nos muestra otra cosa. La verdadera fortaleza es no rendirse interiormente, incluso cuando el día pesa. Es volver una y otra vez a lo esencial, aun sabiendo que fallaremos más de una vez. No estás atrasado en la vida, no estás roto, no estás fallando por sentirte como te sientes. Estás aprendiendo a vivir con más conciencia, y ese aprendizaje no ocurre en línea recta. Ocurre con tropiezos, con avances pequeños, con días buenos y otros difíciles, y está bien así. Lo importante es esto: cada mañana en la que eliges empezar el día con un poco más de claridad, estás sembrando algo. Tal vez no lo veas hoy, tal vez no lo sientas de inmediato, pero esa semilla trabaja en silencio, en cómo reaccionas menos, en cómo eliges mejor, en cómo te tratas con más respeto. La resiliencia no aparece de golpe, se construye lentamente cuando decides no abandonar tu centro incluso cuando el mundo se desordena, cuando entiendes que no necesitas tenerlo todo bajo control para vivir con dignidad, que basta con estar presente y hacer tu parte. Hoy no tienes que ser invencible, no tienes que ser sabio todo el tiempo, solo tienes que recordar esto: puedes atravesar el día sin perderte a ti mismo. Y mañana, cuando el ruido vuelva, cuando la mente quiera correr otra vez hacia el futuro, puedes volver a estas ideas, no como reglas, sino como recordatorios, como una voz interna que te dice: calma, haz lo que toca, sigue adelante. Antes de cerrar, guarda esta última intención contigo, no como una promesa enorme, sino como un gesto sencillo. Hoy voy a vivir con un poco más de calma, un poco más de firmeza y un poco más de respeto por mí mismo. Eso es suficiente, eso ya es progreso. Y recuerda, no estás solo en este camino, estamos entrenando cada día,